Buenas tardes, noches en Europa, tardes en México. Iniciamos las grabaciones de las entrevistas a los proyectos inspiradores en el marco del Mercado de Industrias Creativas Europa Latam, en su especial México, y tenemos el privilegio de contar con un proyecto liderado por dos líderes de México y que yo creo que afrontan el reto de poner en la agenda las industrias creativas, ¿no? Maite, yo te pediría que nos explicaras en 2 líneas cuál es tu proyecto y qué retos afronta. Bueno, aquí estamos compartiendo espacio, ¿no? También con Marcela, Antonio, y son 2 proyectos que son evidentemente complementarios, que vienen desde la institucionalidad cultural de la Secretaría de Cultura Federal, y que por un lado está el de Marcela, que ya explicará ella un poco más a profundidad, que es un proyecto espacio, podríamos decir, que es el Centro de Cultura Digital. Y en mi caso coordino una iniciativa que es la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible, y para hacerte un poco pues es una iniciativa que busca, digamos, posicionar o poner en funcionamiento una política cultural centrada en la economía cultural y creativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay, ¿no? Ha habido ya a lo largo de varios años como todo un interés por esto de las industrias culturales y creativas. Ha habido un gran interés en el contexto latinoamericano por la economía naranja, muy liderado por Colombia, por ejemplo, pero creemos que lo que México necesita por su amplitud, ¿no? Y porque en México caben muchos países, ¿no? Y hay muchas realidades distintas, es pensar en un modelo o varios modelos de economías culturales y creativas que den respuesta a las necesidades del sector cultural y creativo. Y en ese sentido, dentro de ese entendimiento que tenemos de la economía cultural y creativa, están las industrias culturales y creativas. Entonces es un poco ampliar el campo de lo que entendemos por economía cultural y creativa. Y partimos de un principio de principios muy sencillos, ¿no? Tenemos, como digamos, un marco conceptual un poco que nos explica y nos guía en las acciones que realizamos, y es entender primero que nada que la economía es una acción relacional. O sea, la economía es un acto, una práctica cultural entre personas, pero también entre personas y su entorno natural, y que da lugar a un intercambio, ¿no? De recursos, que puede ser pues recursos materiales, pero también procesos, experiencias, ¿no? Pueden ser recursos materiales e inmateriales, bienes o servicios, y que tienen un valor que no necesariamente es un valor monetarizable, sino que es un valor de cambio, ¿no? Un valor social, un valor simbólico, un valor que también puede ser expresivo. Entonces, creo que para nosotros desde México Creativo hay una necesidad muy clara de definir qué es la economía. Es este acto cultural relacional, ¿no? En el que se intercambia una serie de valores. Y también, bajo esa lógica, pensamos que hay ciertos modos de hacer dentro de esta acción relacional, y que tienen que estar centrados por, digamos, una serie como de principios básicos, ¿no? O estos 3 modos de hacer son: uno, pensar con términos de cooperativismo, en términos de la colectivización de procesos productivos, ¿no? Y de procesos creativos, compartidos, comunes. El cuidado, que tiene que ver con generar, no solo apegarnos a los derechos culturales, sino generar lógicas de equidad de género, de equidad social, de equidad de derechos y de sus ejercicios reales.
tanto en el ámbito de los derechos culturales como de los derechos laborales de los profesionales del arte y la cultura, de las profesionales del arte y la cultura. Y un tercer modo de hacer que nos vincula también con este entorno natural en el que vivimos, pues es un principio de regeneración, que es pensar en procesos centrados en la reproducción de la vida, de la transmisión y reproducción de saberes e ideas vinculados al patrimonio material, inmaterial y natural desde lo local. O sea, de esos saberes locales, ¿no? Tradicionales, de pueblos originarios también. Entonces, creo que esos modos de hacer nos permiten pensar en una economía cultural y creativa que tiene que estar al centro de las agendas públicas, de las agendas nacionales, de las agendas regionales, y que son, digamos, pues lo que posibilita el desarrollo sostenible, ¿no? de cualquier, digamos, proceso cultural y creativo. Ahora te preguntaré cómo concretas estos retos que son muy ambiciosos. Pero déjame preguntarle a Marcela que nos explique y que nos ponga en contexto sobre su proyecto, el proyecto que ella lidera. Sí, les cuento, yo estoy a cargo de la dirección del Centro de Cultura Digital. El Centro de Cultura Digital también, como les platicaba Maite, pertenece a la Secretaría de Cultura Federal de México, y el centro nació en el 2012, este año cumple 10 años, es un espacio que se dedica a la producción, a la formación, a la comunicación y a la reflexión de las manifestaciones culturales, sociales y económicas que surgen del uso de la tecnología digital. Creo que es interesante que estemos ahora justo aquí, Maite y yo, porque creo que ambas iniciativas y ambos proyectos tienen el reto, primero, como de ser temas muy transversales y además de una importancia actual muy fuerte, sobre todo después de la pandemia, que tanto es importantísimo como el impacto económico que sufrió el sector cultural y creativo, como también el pico, digamos, de uso que tuvo la tecnología digital para nuestra comunicación y para nuestro trabajo y para, digamos, nuestra cotidianidad, todo nuestro uso cotidiano. Entonces, creo que son dos proyectos que también trabajan muy de la mano porque justo ahora pues se tienen que pensar, sobre todo desde el CCD estamos muy, muy centrados en dos cosas. Primero, en la formación. El Centro de Cultura Digital tiene 3 niveles de trabajo para procesos de aprendizaje. El primero es la inclusión, o sea, donde trabajamos con comunidades que no tengan o no hayan tenido hasta ahora un acceso a estas tecnologías, y ahí trabajamos desde comunidades vulnerables, en reclusión, en psiquiátricos, tercera edad, jóvenes con problemas de adicción. Y después pasamos a un segundo nivel de trabajo que tiene que ver con el uso crítico, es decir, todo aquel joven, persona que de manera intuitiva usa la tecnología digital, pero que es muy importante desde el Estado garantizar un uso crítico de estos. ¿Quiénes están detrás de estas plataformas? ¿Cómo pueden tener protección y temas de seguridad digital? ¿Qué pasa con los datos, con los algoritmos? ¿Cómo podemos enriquecer y tener un uso más crítico de esta tecnología? Y por último, un tercer nivel que tiene que ver con la profesionalización y el emprendimiento, en donde básicamente intentamos incubar y empujar proyectos y también articular proyectos que ya estén sucediendo para que haya pues un mayor
una mayor riqueza y distribución de todos estos profesionales. Y además porque justo creemos que una de las promesas del Internet fue justo esta posibilidad de la conexión, de la articulación entre proyectos. Entonces, básicamente eso es lo que el Centro Cultura Digital hace. Tiene un espacio físico, como decía Maite, es aquí en la Ciudad de México, y otro en el estado de Tlaxcala, en el Palacio Cultura de Tlaxcala. Y trabajamos mucho también con los estados de manera que podamos pues ir apoyando pues ciertas iniciativas que como saben, México es una federación y cada estado tiene sus propias políticas y agendas culturales, pero el CCD trata de estar en constante comunicación con cada uno de los estados de la República para tratar de apoyar o acompañar ciertos proyectos en este. Además, bueno, tiene una sala de cine, entonces programamos mucho cine experimental, cine que está muy en la frontera con otras disciplinas. Y bueno, creo que pueden revisar la página del Centro Cultura Digital, que es así, centroculturadigital.mx, y ahí pueden ver un poco pues las actividades y los contenidos que se generan desde este espacio. Sí, creo que la realidad digital nos convierte a todos en realidades híbridas, que antiguamente cada uno sabíamos lo que hacíamos, ahora hacemos un poco de todos, hacemos libros, pero los hacemos en audiolibro, y a su vez hacemos podcast, pero que no es exactamente libro, sino que es un contenido sonoro. Estamos aquí en hoy. Y Maite, preguntarte, ¿qué programas concretos, con qué programas concretos aterrizas el reto tan ambicioso que desde las políticas públicas estás afrontando en tu México creativo? Pues ahí un poco compartimos un enfoque con el Centro de Cultura Digital, que es generar dos espacios, uno que es Nodo Creativo, que está centrado principalmente en los procesos de formación que tienen que ver con justo el desarrollo como de capacidades del sector cultural y creativo en los distintos eslabones de la cadena de valor de un proceso productivo creativo que implica a muchos participantes, no solo al creador o al programador de arte o al comercializador, ¿no? que tienen que incluir al financiador público, privado, a una serie de profesiones auxiliares, como es el impresor, porque sin el impresor no hay sector editorial, por ejemplo. Entonces, que en realidad pues tiene que también empezar a poner como cierta atención en esos eslabones débiles de la cadena de valor, ¿no? Como en el mismo proceso de evaluación y de medición de impacto de los proyectos culturales y creativos que los mismos gestores no están tan acostumbrados a hacer. Porque de muchas... Sí, dime. ¿Afrontáis el reto de medir toda vuestra actividad? Claro, eso es por un lado, o sea, hay toda una parte, digamos, del proceso de formación, capacitación, profesionalización, que tiene que ver con ir fortaleciendo estas cadenas de valor. Pero otra parte también tiene que ver con el observatorio creativo, que tiene que ver con estas investigaciones, con estos mapeos, con estas caracterizaciones de los diversos sectores del ecosistema cultural y creativo, y también de cómo funciona cada cadena de valor en ese sector cultural y creativo. Porque no es lo mismo el sector editorial que el sector de las artes vivas, ¿no? No es lo mismo cómo trabaja o qué implicaciones ya tiene, por ejemplo, con las iniciativas privadas, ¿no? El sector del cine, ¿no? El sector audiovisual, que la danza, ¿no? O el teatro, cómo adquieren financiamientos privados, ¿no? Esos sectores, a diferencia de la grande industria, ¿no? Audiovisual, que tiene una aportación económica fuerte en el país. Entonces, creo que justamente las cadenas de valor responden a las singularidades de cada uno de los sectores, y eso es importante estudiarlo, analizarlo para generar políticas públicas, ¿no? que sean pertinentes y que realmente
pues vayan a cubrir una serie de necesidades del sector. Entonces tenemos Nodo Creativo, que es la parte de formación, y Observatorio Creativo, que es la parte de investigación. Observatorio Creativo que tiene el gran reto ya no solamente de incidir en las políticas públicas, sino transmitir socialmente la importancia en todos los ámbitos de nuestras industrias, ¿no? Que no es solamente un ámbito económico, también es un ámbito laboral y luego está también la felicidad y otros muchos intangibles, ¿no? Y Marcela, yo soy un proyecto de emprendimiento digital o soy un profesional digital. ¿Cómo me puedo aproximar a vuestro centro y cuáles son los procesos? ¿Son programas gratuitos? ¿Son programas abiertos? ¿Cómo es vuestro funcionamiento? Hay varias formas en las que trabaja el centro. Hay, por ejemplo, el programa de literatura digital, que es un programa que justo explora la lectura y lectoescritura en línea. Tiene una convocatoria anual donde invitamos a las personas a proponer diversos escritos o sobre temas que se proponen a lo largo del año. Entonces, esa es una manera de colaborar. Otra es, existe un espacio que nosotros llamamos el Memorial en el Centro Cultura Digital. Este año se abrió una convocatoria justo para artistas emergentes, invitando a personas que puedan proponer proyectos que tengan lo sonoro como su eje de trabajo, ¿no? Que experimenten en lo sonoro, pero pueden presentar proyectos escénicos, performáticos o simplemente sonoros. Hay una convocatoria de talleres también para personas que quieran compartir como sus saberes en estos 3 niveles de trabajo, en inclusión, en pensamiento crítico o en profesionalización. Y por otro lado, pues hacemos, eso es, digamos, la parte más pública, la que se abre para recibir propuestas. También tendremos este año una convocatoria para el Laboratorio de Escena y Tecnología, donde acompañaremos e incubaremos a artistas también en artes escénicas, que estos proyectos presentarán sus propuestas en el Festival Cervantino, en un espacio que tiene el Centro Cultura Digital en línea, digamos, pero en el marco del Festival Cervantino, y que justo explora pues estos límites de lo escénico y también todas estas exploraciones que se dieron en la pandemia para llevar lo escénico a las pantallas. Pero que también digamos que se dialoga de manera muy clara con lo transmedia, con la posibilidad de tener cine, teatro, cine, de piezas interactivas, participativas. En el formato no forzosamente tiene que ser la pantalla, pero que sí puede ser a lo mejor algún dispositivo tecnológico, ¿no? Hubo muchas propuestas en WhatsApp, por ejemplo, que fueron muy interesantes, donde los artistas enviaban provocaciones e instrucciones o posibilidades para observar y generar como experiencias, digamos, al espectador desde sus hogares. Entonces, esta convocatoria también estará abierta. Y, sí, Marcela, los resultados, vosotros os quedáis con la propiedad intelectual, no intervenís, simplemente difundís, porque eso es una gran duda que siempre existen en ciertas iniciativas. En España hay ciertas iniciativas donde parte del compromiso es que la propiedad intelectual se la queda el centro o la comparte el centro donde se ha producido la transformación, porque ha puesto sus recursos, hay otras que no. Eso siempre es una preocupación muy grande para los artistas, creadores, equipos. Mira, el Centro de Cultura Digital promueve mucho la cultura libre y promueve mucho un tema de generar licencias abiertas y de Creative Commons. O sea, estamos muy a favor de estas posibilidades. Creemos que hay la mayoría de los contenidos que genera el Centro de Cultura Digital están bajo alguna de las licencias de Creative Commons, que hay muchas, que hay muchos y que tampoco es que esté totalmente abierto, y eso también lo decide cada artista. Definitivamente creemos que el Centro de Cultura Digital es parte del Estado y se mueve con recursos públicos, y que nuestra
labor y nuestra vocación está en apoyar la creación, pero para nada en su comercialización ni en su propiedad. Entonces, básicamente acompañamos mucho para que los artistas definan la licencia en la que a ellos les conviene más, o sea, a que les conviene y están cómodos de poner sus trabajos. Todo un reto, ¿eh? Todo un reto. Sí. Maite, yo soy un artista, un creador, o me quiero formar y llamo a las puertas al nodo creativo. ¿Qué me encuentro? ¿Tenemos convocatorias como tiene Marcela? ¿Cómo puedo acercarme a ti y aprovecharme de la barbaridad de recursos y sobre todo de este planteamiento estratégico tan necesario que tiene el proyecto? Pues sí, un poco lo mismo. Tenemos una página que es mexicocreativo.cultura.gov.mx, en donde se suben todas las invitaciones, convocatorias a capacitaciones, a talleres, a diálogos, a encuentros, y todas son eso, pues algunas sí son como de asistencia, ¿no? O registro limitado, pero se hace una invitación abierta, pública, no, es gratuito, ¿no? Obviamente como instancia pública no cobramos por las actividades que se desarrollan ni tanto en el CCD ni como en México Creativo. Y pues es eso, o sea, cumplir con un poco los requisitos que se ponen en estas invitaciones convocatorias y asistir. Entiendo que yo me puedo registrar en vuestros formularios de newsletter y vosotros informáis de todo lo que va sucediendo, ¿no? Sí, en ese sentido el CCD tiene un newsletter, nosotras todavía no. Hay una escala aquí interesante, ¿no? Que es que México Creativo es una iniciativa pequeñita, el CCD es una iniciativa más grandota, ¿no? Y tenemos, ¿no? Por consiguiente, distintos alcances e impacto. Pero bueno, y generalmente trabajamos de forma muy cercana, sacamos proyectos conjuntos, un poco la lógica, ¿no? Como decía Marcela, de estas iniciativas es que son transversales. Entonces, bueno, dentro de la Secretaría de Cultura hay muchas instancias, muchas direcciones, muchos institutos, y siempre estamos metichando en todo, podríamos decir, porque o sea, nuestra lógica de trabajo y de gestión pública es una lógica transversal. Y no podemos, ¿no? Digamos, ni posicionar el tema de la digitalidad crítica, ni posicionar el tema de la economía cultural y creativa, si no es con la ayuda de todas las otras instancias de la Secretaría de Cultura. Y otro reto, este es un reto muy mexicano, que es, uno, ¿cómo sois capaces de atender el territorio? Lo digo yo soy español y tengo lo que viene a ser la mitad de un estado vuestro, y que es donde vivo. Y el segundo reto es, yo en muchos de vuestros procesos son digitales. Habláis español, de una comunidad muy grande. ¿Aceptáis proyectos que no sean estrictamente mexicanos o simplemente a vosotros lo que os importa es que la incidencia del proyecto genere valor en México? Que esa es otra gran duda con relación no está resuelta, o sea, no está resuelta, a los proyectos en español, ¿no? Que como compartimos una lengua, pues hay... Sí. Mira, México es una federación, como decía hace rato, cada estado tiene su propia Secretaría de Cultura o Instituto de Cultura, dependiendo el caso, no todos los estados tienen secretarías. México tiene una reunión nacional de cultura donde cada uno de los estados presenta, digamos, sus necesidades y digamos, hace sus solicitudes a la federación de las cosas que es necesario articular y trabajar de manera coordinada. Es un territorio muy diverso, las necesidades de Monterrey a las de Chiapas, Yucatán, Hidalgo, Ciudad de México, Guadalajara son absolutamente distintas, son mundos muy diversos. Por eso es importante generar, digamos, un diálogo constante. Es un reto muy grande, siempre ha sido para México por
por esta extensión muy grande y porque tenemos culturas muy distintas en cada territorio. Por eso cada uno de los estados se comunica con cada una de las iniciativas, eso por un lado, y se trata de mantener una agenda con los estados muy específica. Tanto México Creativo como el Centro de Cultura Digital tenemos una agenda específica. Hay estados con las que hay mucho mayor fluidez y también porque hay, en el caso, por ejemplo, de economía creativa, hay estados que tienen iniciativas que ya están trabajadas muy adelantados contra otros estados que tienen menos. Lo mismo pasa con temas de digitales, ¿no? Hay estados que lo han incorporado ya en sus políticas y estados que no tanto. Entonces, hay estados con los que se trabaja de manera más fluida que con otros, con los que hay que hacer una labor más larga. Eso por un lado a nivel nacional, y a nivel internacional creo que también ambas iniciativas tienen pues una agenda internacional. Tanto México Creativo como el CCD pues tienen colaboraciones internacionales con algunos países más que con otros, con el Centro Cultural de España, por ejemplo, ambos. Yo me refería más a yo soy un artista digital y quiero estar con vosotros. Eso es posible. Quiero presentarme a vuestras convocatorias. Claro, las convocatorias son públicas, no todas son para todos, pero hay que estar atentos para ir cachando como para cuáles son en las que encaja tu trabajo, pero básicamente son todas. Y por último, nada más también señalarte el tema de la lengua, porque también México tiene la característica de tener muchas lenguas originarias que además tienen sus propias... entonces también estamos trabajando en ese sentido para la inclusión. Justamente tenemos tanto México Creativo como el CCD un proyecto este año con Canadá para hablar de la diversidad cultural en línea, y esto incluye las lenguas y la presencia de distintas lenguas y de distintas posibilidades y oportunidades para aquellos que no hablan español. Entonces, bueno, también es un tema grande y diverso. Sí, pero Antonio, un poco vinculada a la pregunta que haces, ¿no? Si las convocatorias están abiertas realmente para todo público nacional e internacional, creo que sí hay un sesgo claro, ¿no? Y al ser una institución pública nacional, pues bueno, hay una priorización por la atención al público local, ¿no? del país, pero eso no excluye que tengamos, como dice Marcela, estas colaboraciones con organismos internacionales, con representaciones de otros países, y que no es un poco la colaboración o el intercambio, ¿no? O la participación de lo internacional se da a través de especialistas internacionales que muchas veces dan talleres, que muchas veces, o sea, todo el marco conceptual, por ejemplo, y hablando de licencias comunes y de Creative Commons, por ejemplo, todo nuestro marco dialoga muchísimo con el marco de Cultursistema, ¿no? Del modelo de economía, de ecosistema cultural y creativo y de cadena de valor. Dialogamos mucho con España, con Canadá, con obviamente América Latina, en especial con la Alianza del Pacífico, que son Chile, Perú y Colombia. Entonces, bueno, eso también, y con organismos internacionales. Entonces, eso también pues nos permite como recibir todos estos intercambios de afuera, ¿no? Y además, dentro de la misma Secretaría de Cultura hay programas enteros, que no necesariamente lo que nosotras nos decidimos, de residencias artísticas, ¿no? Y colaborativas para la generación e incubación de proyectos de extranjeros hacia México y de mexicanos hacia el extranjero. Ya para cerrar, dos palabras, seguro que nos hemos pasado de tiempo, pero dos palabras, ¿dónde os veis dentro de 2-3 años y cómo veis la fuerza de transformación de vuestros proyectos? Bueno, si quieres empiezo yo, Maite. Para nosotros, una de las prioridades ante esta, digamos,
ante este gran uso que tienen ahora las herramientas digitales, es realmente la autonomía tecnológica, posibilitar que México tenga un uso crítico y cada vez más autónomo de su tecnología, y creo que esto en términos culturales es muy importante, justo para proteger la diversidad y para garantizar espacios en Internet, pensando en Internet como un territorio, pues un territorio donde la diversidad cultural de México esté presente. Básicamente con eso cerraría. Híjole, más, güey. Soberanía digital, y yo creería o esperaría que en 2, 3 años pues logremos justamente pues incorporar estas nociones, ¿no? Estos principios, estas lógicas de la economía cultural y creativa, no solo en el mismo sector cultural y creativo, que se empiece a pensar a partir de la importancia, ¿no? Y de la contribución central que tienen todas las prácticas artísticas y culturales para la economía cultural y creativa, que es en realidad decir que para la economía en general, sino que eso, o sea, familiarizar al sector con estos temas, que son sus temas, que se los apropien, pero también, pues, posicionar el tema de la economía cultural y creativa como un tema estratégico para el desarrollo sostenible del país y que esté en la agenda pública. Y que este trabajo, digamos, transversal que hacemos dentro de la Secretaría se pueda hacer, y de hecho estamos haciéndolo poco a poco con otras secretarías de Estado a nivel nacional. Agradeceros muchísimo el tiempo, daros la enhorabuena, daros la bienvenida al mercado de industrias creativas y un pequeño cierre, que es que llevo 20 años intentando poner en valor nuestras industrias, ¿no? Y seguimos en ello. Y seguimos. Pues muchísimas gracias. A ti, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Gracias, hasta luego.